Un hombre rechazado, por su pasado, por su oficio, por su pueblo. Un encuentro que lo cambiaría todo, con una sola palabra: sígueme. No era un profeta, ni un discípulo ejemplar. Era Mateo, un recaudador, un traidor, un marginado. Pero aquel llamado encendió en él algo más poderoso que cualquier cálculo. Un nuevo destino, el de convertirse en testigo de lo eterno. Hoy, en Senderos de Dios, presentamos Mateo, el cronista del rey. Desde los rincones oscuros del poder romano, hasta las páginas más luminosas del Nuevo Testamento, exploraremos la historia del hombre que escribió sobre el reino de los cielos, y cuyo evangelio aún toca millones de corazones en todo el mundo. Acompáñanos en esta travesía de redención, propósito y revelación. Suscríbete a este canal y descubre más historias que conectan fe y vida con poder transformador. Comenzamos. Introducción. Mateo, el cronista del rey. Imagina un mundo donde la esperanza se desvanece, donde la ley es un yugo y los profetas han callado por siglos. En medio de esa oscuridad, surge un hombre. No un sacerdote, ni un erudito, sino un recaudador de impuestos, despreciado por su propio pueblo, un colaborador del Imperio Romano. Pero un día, una sola palabra lo cambió todo: sígueme. Su nombre era Mateo, y ese llamado no solo transformaría su vida, sino que nos legaría el documento más influyente sobre la vida del Mesías, la piedra angular del Nuevo Testamento, el Evangelio que lleva su nombre. Un testimonio que desde hace 2000 años ha moldeado imperios, ha inspirado a millones y ha revelado la verdadera naturaleza del reino de los cielos. ¿Estás listo para desentrañar la historia de este hombre extraordinario y la obra maestra que nos dejó? Prepárate para descubrir cómo un simple publicano se convirtió en el cronista del rey, y cómo su evangelio sigue resonando con poder transformador en el corazón del cristianismo hasta nuestros días. Esa palabra, sígueme, resonó en el corazón de un hombre. Un hombre cuya vida estaba definida por números, transacciones y el desprecio de su comunidad. Pero, ¿quién era realmente Leví antes de ese encuentro trascendental? ¿Y qué implicó para él abandonar todo para seguir a un predicador errante? La vida de Mateo, el publicano y apóstol. Para entender a Mateo, debemos transportarnos a la Judea del siglo I. Una tierra bajo el yugo romano, donde la ley judía se entrelazaba tensamente con el poder imperial. En este escenario, existía una figura especialmente detestada: el publicano. Un cobrador de impuestos para Roma, visto no solo como un traidor a su pueblo por colaborar con el invasor, sino también como un extorsionador que a menudo se enriquecía a costa de sus propios hermanos. Y en la bulliciosa ciudad de Capernaum, a orillas del mar de Galilea, nuestro protagonista, Leví, conocido también como Mateo, ocupaba precisamente ese puesto. Podemos imaginarlo: sus días llenos de cifras, transacciones y el constante murmullo de desprecio a su alrededor. Rico, sí, pero profundamente aislado, un paria social en su propia tierra, quizá con una soledad que ninguna moneda podía llenar. Pero un día, mientras Mateo estaba sentado en su puesto de recaudador, su vida tomó un giro inesperado, radical y absolutamente divino. Un hombre, con una mirada penetrante y una autoridad que no provenía de Roma, se detuvo ante él. No lo juzgó, no lo reprendió. Simplemente pronunció la palabra que lo cambiarían todo: sígueme. Mateo, sin dudar, se levantó. Dejó su mesa de impuestos, sus libros de cuentas, sus riquezas. Un acto de obediencia que conmocionó a Capernaum. Un publicano, siguiendo a un predicador que sanaba y enseñaba sobre un reino de Dios. La sorpresa fue tal que Jesús mismo se encontró en una casa, comiendo con Mateo y otros pecadores, provocando la indignación de los fariseos. Fue en ese momento cuando Jesús pronunció unas palabras que definen su misión y el llamado de Mateo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Así, el despreciado recaudador de impuestos se convirtió en Mateo,
uno de los 12 apóstoles, un testigo presencial de las enseñanzas y milagros de Jesús, y la pluma elegida para documentar la historia del Rey. ¿Cómo este hombre, antes sumergido en las cifras y la mundanalidad, pudo capturar con tanta precisión la esencia del mensaje de Jesús? La respuesta yace en la obra maestra que nos legó. Su Evangelio, una narrativa pensada para convencer a su propio pueblo de que Jesús de Nazaret era, en efecto, el Mesías esperado. Y de eso hablaremos a continuación. El Evangelio de Mateo, un mensaje para Israel y el mundo. Dejando atrás su vida anterior, Mateo, el expublicano, se embarcó en una misión aún mayor: ser el cronista de la vida más importante jamás vivida. Su obra, el Evangelio que lleva su nombre, no fue una simple biografía, sino un meticuloso argumento, una poderosa declaración de fe dirigida principalmente a su propio pueblo, el pueblo judío. Su propósito era claro: demostrar, más allá de toda duda, que Jesús de Nazaret era el Mesías largamente prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Este Evangelio está magistralmente estructurado, como una sinfonía con temas recurrentes y 5 grandes movimientos, o discursos, que revelan la verdadera naturaleza del reino de los cielos. Comienza con la genealogía de Jesús, remontándose a David y Abraham, estableciendo desde el inicio sus credenciales mesiánicas y su conexión con la promesa divina. Luego, narra su nacimiento virginal y la visita de los magos, eventos que Mateo presenta como el cumplimiento de antiguas profecías, indicando que el Rey ya ha llegado, aunque de una manera inesperada. El primer gran pilar de su Evangelio es el inmortal Sermón de la Montaña, que abarca los capítulos 5 al 7. Aquí, Jesús desvela la constitución del reino, las bienaventuranzas que definen a sus ciudadanos, y una enseñanza radical que no anula la ley, sino que la eleva a su máximo significado. No he venido para anular la ley o los profetas, sino para darles cumplimiento, dice Jesús. Una ética profunda que trasciende la letra, buscando la transformación del corazón. Es aquí donde aprendemos el Padre Nuestro, una oración modelo que ha sido recitada por millones durante siglos. Luego, Mateo nos presenta el discurso misionero en el capítulo 10. Jesús instruye a sus discípulos sobre cómo deben proclamar el reino, advirtiéndoles de los desafíos, pero animándoles con la promesa de su presencia. Nos muestra la autoridad delegada para sanar y predicar, sentando las bases de la expansión del mensaje. El tercer movimiento son las parábolas del reino, en el capítulo 13. A través de historias sencillas pero profundas, como la del sembrador, la cizaña, la perla de gran precio o la red, Jesús revela la naturaleza misteriosa del reino. Cómo crece, cómo se esconde, y su valor incalculable. Una forma de enseñanza que invitaba a la reflexión y revelaba verdades solo a quienes tenían oídos para oír. El cuarto discurso, el eclesiológico o de la comunidad, en el capítulo 18, es singularmente importante. Aquí, Mateo es el único evangelista en registrar la palabra iglesia de boca de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Este pasaje es fundamental para entender la autoridad espiritual, la disciplina y el perdón dentro de la comunidad de creyentes. Finalmente, el discurso escatológico, que abarca los capítulos 24 y 25, nos sumerge en las enseñanzas de Jesús sobre los últimos tiempos. Mateo registra las señales del fin, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la impactante descripción del juicio final, donde las ovejas son separadas de los cabritos. Un llamado urgente a la preparación y la fidelidad. El Evangelio de Mateo culmina con la poderosa narrativa de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero no termina ahí. Su capítulo final nos regala uno de los mandatos más trascendentales. La Gran Comisión, Mateo 28, 16 a 20. Este Evangelio, escrito por un hombre que una vez cobró impuestos, se convirtió en la constitución del reino, un testimonio inquebrantable de que el Mesías había llegado. Pero, ¿cuál fue el impacto real de esta obra en el cristianismo naciente y en la historia del mundo? Eso es lo que exploraremos a continuación.
El impacto duradero del Evangelio de Mateo en el cristianismo. La obra de Mateo no terminó con su última palabra escrita. Su Evangelio se convirtió rápidamente en un pilar fundamental, un texto esencial para la naciente Iglesia cristiana. Los eruditos lo llaman a menudo el Evangelio de la Iglesia, y con razón. Su estructura organizada, su énfasis en las enseñanzas de Jesús y su clara articulación de los principios de la comunidad de creyentes, lo hicieron indispensable para la catequesis y la liturgia de los primeros siglos. Desde las bienaventuranzas hasta las parábolas del reino, el mensaje de Mateo proporcionó una fuente inagotable de doctrina y ética cristiana. El Sermón de la Montaña, en particular, se erigió como el código moral y espiritual por excelencia, guiando a generaciones de creyentes en cómo vivir una vida que refleje los valores del reino de los cielos. Pero quizás el legado más potente de Mateo reside en sus palabras finales. La Gran Comisión. El mandato de Jesús a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 a 20. Se convirtió en el motor que impulsaría la misión evangelizadora del cristianismo. Fue la chispa que encendió la expansión global de la fe, llevando el mensaje más allá de las fronteras de Israel y hacia cada rincón del mundo, un mandato que sigue resonando con poder hoy. El Evangelio de Mateo no solo ha moldeado la teología y la práctica cristiana, sino que ha trascendido sus páginas, inspirando incontables obras de arte, literatura y música a lo largo de la historia. Su narrativa del Mesías, su énfasis en la justicia, la misericordia y el juicio, y su visión del reino de los cielos, continúan siendo una fuerza transformadora. Así, el publicano que lo dejó todo, nos legó no solo un libro, sino un mapa, una guía y una declaración profética que sigue resonando con urgencia y esperanza. El Evangelio de Mateo, una obra que nos recuerda que el Mesías ha venido, el reino está en marcha, y el llamado a seguirle y proclamarlo sigue vigente para cada generación. Conclusiones y enseñanzas del Evangelio de Mateo. Desde el polvoriento puesto de un publicano en Capernaum hasta las páginas inmortales de su Evangelio, la vida de Mateo es un testimonio del poder transformador de un solo encuentro con Jesús. Pasamos de su desprecio social al llamado radical que cambiaría su destino. Su obra maestra, escrita con precisión y propósito, no es solo un relato, sino la constitución del reino de los cielos, el texto que revela al Mesías como Rey, Salvador y Maestro. Este Evangelio no solo marcó el inicio del Nuevo Testamento, marcó el corazón de la Iglesia, y aún hoy, 2000 años después, sigue guiando a millones en su caminar de fe. Te invito a sumergirte por ti mismo en sus páginas, a descubrir la profundidad de sus enseñanzas y la vida que brota de cada palabra. Oración final. Señor Jesús, hoy hemos contemplado la historia de Mateo, quien dejó su pasado, su oficio, su seguridad, para seguirte. Gracias por recordarnos que tú no llamas a los perfectos, sino a los dispuestos. Danos valor para levantarnos cuando nos llaman, fe para soltar lo que nos ata, y fuego en el alma para escribir nuestra propia historia contigo. Que el Evangelio de Mateo no quede solo en nuestros oídos, sino que transforme nuestras decisiones, nuestros pasos, nuestra vida entera. Haznos testigos de tu reino, como lo fue Él. Amén. Este sendero no termina aquí. Cada historia que encontramos en los Evangelios es una ventana hacia lo eterno. No te pierdas la historia de nuestro próximo episodio de Senderos de Dios. Una historia sobre gracia, verdad y restauración. Si este análisis te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas, darle me gusta a este vídeo y dejarnos tus comentarios. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el legado de uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Gracias por caminar con nosotros. Que la luz de Dios guíe siempre tu camino.